tema entendido como tiene que ser, no como el feminismo nos quiere decir, sino realmente como sucede, y entender la problemática, conocerla para poder ayudar también a solucionar, porque somos parte del Perú, parte de la sociedad y tenemos que pues ayudar. Entonces vamos a presentar al ponente, ¿no? El fin de estos talleres ha sido que nos conozcamos principalmente, luego que conozcamos las problemáticas que hay en cada uno de los temas, afectividad y sexualidad, la importancia de la castidad y los diversos temas que hemos tocado dentro de todo este periodo y sumar esfuerzos para solucionar. Entonces presentamos al ponente de hoy día. Él es Gilbert Montenegro Arellano, es abogado de la San Martín de Porres, ex defensor de oficio del Ministerio de Justicia, padre de familia, esposo y padre de dos hijos, tiene maestría en Derecho y doctorado también en Derecho. Entonces estamos muy contentos de estar con él y bueno, lo recibimos también con un fuerte aplauso. En principio, buenos días. El tema que vamos a tocar en la fecha es violencia familiar. Y ese es el título, ¿por qué? No hablamos de violencia de género y lo vamos a desarrollar con la exposición, porque la violencia de género solamente nos lleva a pensar o a valorar la situación de violencia familiar a través de un aspecto mínimo, pequeño, que desdibuja o simplemente nos hace ocultar las verdaderas situaciones que se dan en la violencia familiar y así como también oculta las causas que generan la violencia familiar. Cuando hablamos de violencia familiar, generalmente los medios de comunicación resaltan que la persona que se ve envuelta como agresora es un varón y la víctima generalmente se asume que es una mujer. Bajo este enfoque de que un varón es el agresor como jefe de un hogar dentro de un sistema patriarcal, es a él a quien hay que atacar, es a él a quien hay que reducirlo en lo mínimo para liberarse esta familia de lo que es la violencia. Situación que nos percatamos que en la práctica no se da. Si bien es verdad, dentro de las estadísticas se ha determinado que hay un promedio de denuncias en número de 16 cada hora. Sin embargo, si revisamos estas investigaciones, podemos ver que muchas de ellas se refieren a simples conflictos que se dan en el hogar. ¿Conflictos de qué tipo? Hemos visto conflictos porque la pareja se arrancha el cambiador del televisor. Hemos visto conflictos porque se arrancha el celular por no saber la clave, o hemos visto conflictos dentro de la pareja por no saberse la clave del Facebook o la clave del correo electrónico. Esas situaciones hacen que se abulten las estadísticas y no haya una estadística real. Si bien es verdad, cuando hablamos de violencia familiar, tenemos que ver diversos aspectos. En principio, no solamente que el varón es la persona agresora, sino que la mujer también dentro de este círculo convivencial es también la agresora. Si bien dentro de los porcentajes que se realiza como estadística, la mujer es en un porcentaje menor, eso no significa que ella se vea librada de no ser agresora dentro de esta situación de violencia familiar. En principio debemos tener en cuenta de que cuando hablamos de violencia familiar o doméstica, entendemos de que la misma se origina dentro de la convivencia familiar.
por parte de uno de los miembros contra otro o contra todos ellos. Esta situación se produce debido a la interacción propiamente que se da dentro de un hogar, pero esta interacción generalmente se genera en una situación de violencia cuando los miembros a los que pertenece esta familia no están, como se señala, bien integrados, es decir, entre ellos no existen ciertas normas, ciertos acuerdos de respeto. Más aún cuando los hijos no ven respeto entre los padres, menos aún estos menores mantienen un respeto en relación a sus propios papás. En cuanto a lo que es la violencia familiar, tenemos que tener en cuenta que tal como lo señala pues el quinto mandamiento de la ley de Dios es no matar. Y no matar no significa solamente la eliminación física de la persona, sino también el no agredir, no solamente físicamente, sino psicológicamente, ¿no? Situaciones que se dan pues dentro de las relaciones interfamiliares. Pero adicionalmente a eso debemos tener en cuenta lo que se señala en la primera carta de Corintios 3:16, en la que se establece que somos templo de Dios, ¿no? Bajo ese contexto de ser templo de Dios, se debe tener en cuenta que por ningún motivo una persona cristiana, ¿no?, que se basa en la Biblia puede permitir ser agredida o agredir, ¿no?, más aún a las personas que aman. Es por eso que en las estadísticas se demuestra, y eso ustedes se van a percatar en los medios de comunicación, que la mayoría de personas que se ven envueltas en estos casos de violencia doméstica son personas adultas que no tienen que tienen una mínima relación convivencial. Es decir, o son enamorados o son personas con una convivencia precaria, ¿no? Es decir, no viven en pareja, buenas noches, no viven en pareja, o si es que viven, las relaciones entre sí son precarias. Y siempre desde que se conocieron eran relaciones violentas. Porque la violencia no nace después de una situación convivencial o matrimonial. La violencia se ha demostrado ya que se da desde ya, ¿no?, que se da desde ya, desde antes del inicio de una relación o convivencial o matrimonial, ¿no? En la práctica muchas veces hemos visto que personas agresoras buscan una víctima desde ya que les acepte sus agresiones desde ya, tanto así que en los exámenes psicológicos, en los protocolos, por ejemplo, la entrevista a, vamos a decir, a Teresa, y Teresa dice, ¿cómo estás, no, anímicamente? ¿Cómo te sientes ahora que ya no estás con Manuel? Sí, yo ya no estoy con Manuel, recuerdo todavía que Manuel me golpeaba, me pegaba, me insultaba, ¿no? Ahora ya tengo otra pareja. Ah, qué bien, le dice el psicólogo, ¿no? ¿Y cómo se llama esa pareja? Javier. ¿Y cómo te sientes con él? Me siento mejor. A veces me pega, pero otras veces no, pero me siento mejor, ¿no? Es decir, esta señora sigue manteniéndose en una actitud de víctima, ¿no?, en el transcurrir de su relación convivencial. Es por eso que es importante para una sociedad fuerte fortalecer lo que se conoce como la institución del matrimonio, ¿no? Pero no solamente un matrimonio que se celebra a lo apurado, que dos chicos se toman de la mano, se van donde el párroco y piden casarse, sino que dentro de las estadísticas se demuestra que de cada 10 matrimonios católicos actualmente en Perú hay un promedio de 3 que están siendo sometidos a divorcios, ¿no? Sabemos que la Iglesia Católica no acepta el divorcio, pero estas personas también se han casado por civil, están realizando sus
su tramitación propiamente hacia el divorcio. ¿Por qué? Porque antes de conocerse ellos no habían consolidado su relación, es decir, se desconocían uno al otro. Dígame, yo le escucho. Y me dice que cada 10 están solicitando el divorcio, pero es justamente por eso, por la violencia doméstica o por otros. Ah, muy bien, gracias. Justo piden por eso, Por la violencia doméstica. por la violencia doméstica. Y la violencia doméstica no solamente física, sino también psicológica, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Es lo que muchas personas desconocen. Yo en una oportunidad tuve la oportunidad de ir a un retiro de la comunidad, de una comunidad cristiana, ¿no? Y en esa comunidad conocí a una persona que preparaba a los novios, ¿no? Preparaba a los novios. Y entonces yo de curioso me acercaba a ellos, ¿no? Y le decía, ¿tú para qué vienes al retiro? Le preguntaba. Es que me estoy preparando. ¿Y cuándo te vas a casar? Yo pensé que se iba a casar de acá un mes. No, bueno, me voy a casar de acá 6 meses. Acá 6 meses me digo, pero ¿tanto tiempo te vas a preparar? No, me estoy preparando para ser uno con mi esposa, con mi futura esposa. Y el Señor se encargaba de preparar a cada uno de los novios con un promedio de 6 meses, de 9 meses, para que cuando se casen ya sean uno, realmente uno con su esposa, y se conozcan ambos, ¿no? Se conozcan ambos, se conocen, sino que vamos a decir, se conozcan sus falencias, sus dificultades, lo que llevan, todas sus emociones, ¿no? Positivas o negativas, con qué carga están yendo al matrimonio. Y ellos, es decir, era el testimonio de estos chicos, y no eran tan chicos, tendrían entre 30 y 35 años, ¿no? Queremos ser uno en Cristo, me decían, y me repetían, gente que ni siquiera se había bautizado. Es decir, este señor López, me acuerdo, no sé si lo conoce, Sofía, que enseña acá también, ¿no? Si me acuerdo ahí les doy el nombre completo. Estos jóvenes ni siquiera tenían bautizo, iban a bautizarse, iban primera comunión, confirmación y se iban a casar. Pero ellos tenían la convicción de que querían ser uno en Cristo. Estas parejas es muy difícil que se puedan separar, muy difícil, porque ellos quieren un matrimonio sólido o aspiran a ser un matrimonio sólido. Entonces es muy difícil que de una u otra manera existan sorpresas después del matrimonio. Existan sorpresas después del matrimonio. Por eso que en principio la primera medida, porque no solamente es exponer sobre violencia familiar, sino también la primera medida es la pastoral familiar. Yo no sé si ustedes pertenecen a alguna comunidad católica o pertenece a alguna parroquia o algún movimiento. Quien les habla, acá en Lima hay una comunidad que se llama Escoge Familia de San Borja, yo no sé si se han escuchado de ella. La otra comunidad, Rema, acá en Lima, ¿no? Que pronto va a tener su retiro espiritual. Una sociedad se fortalece gracias al matrimonio. Una sociedad se fortalece gracias a los matrimonios bien consolidados, ¿no? Y eso lo señala el mismo Ministerio de la Mujer. Aunque les parezca increíble, el mismo Ministerio de la Mujer dice que por estadísticas en los matrimonios hay menos violencia que en las relaciones convivenciales. Está demostrado ya. Está demostrado. ¿Por qué? Por la misma forma como se une la pareja. En una relación convivencial, ¿no? Hay excepciones de relaciones convivenciales que están 50 años, 40 años, 30 años, pero son excepciones, ¿no? Pero en la mayoría de casos empiezan estas situaciones, ¿no? Y lo más dramático en esta situación es que hay niños de por medio. Hay niños de por medio. Y estos niños a la vez son los que generan este círculo de violencia. Ellos dicen, si yo no he tenido papá, ¿por qué me voy a quedar acá? Yo también me largo. Si yo he nacido sin mamá, ¿qué hago acá? Yo también me largo, ¿no? Y esas personas, al final, si fracasan en la vida, les espera un penal. El penal de Lurigancho, acá en Lima,
son 10.000 personas que están en un penal. Y así, ¿no? Es por eso que es muy importante, ¿no?, confluir en esta situación de la pastoral familiar. Yo en mi parroquia, al momento de casarme, mi preparación matrimonial duró 5 días. 5 días. El primero fue legal, que nos vio, ustedes son abogados, no, con ustedes ya no converso ese tema, ¿no? El otro es salud, el otro de la catequesis, el otro de ceremonia, el quinto ya no me acuerdo. Y se acabó. Imagínense si mi esposa y yo no hubiésemos tenido una preparación antes, este matrimonio, de hecho, que se hubiese fracasado. De hecho, que hubiese fracasado. ¿No? Estas son las cifras que hay. Las cifras son voluminosas. Dígame. ¿A nivel Perú o No, a nivel Perú. A nivel Perú, ¿no? Las cifras en psicológico van así, ¿no? Se mantienen en el tiempo, ¿no? Las físicas se mantienen, ¿no? ¿Ya? Y las de violación sexual, peor, ¿no? Es decir, si no hay respeto de la dignidad hacia la persona, y si esa persona a su vez no tiene ni siquiera respeto por su propia dignidad, entonces de ellos no se puede esperar absolutamente nada, ¿no? Absolutamente nada. Es hasta 2015, no sabemos. Sí. No, el gobierno hace 2 horas ha dado otra estadística, ¿no? Ya la voy a ver por la televisión, de un promedio de 220.000 denuncias, 176.000 son de violencia de familiar, ¿no? Y el punto es que esta estadística, la idea es que tiende a reducirse en la medida que haya mecanismos para ello, ¿no? Y ahora dígame. Una consulta, en el caso muy conocido de la chica Eli que fue quemada, y el agresor, cometió el delito también, atestiguó, porque hay videos. ¿Por qué todavía sigue en proceso ya no tiene una sentencia? ¿En qué ciudad fue? ¿Cómo se llama? Discúlpeme. La chica Eli que fue quemada totalmente en un bus. En un bus, ya lo condenaron al hombre. ¿Ya lo condenaron? Sí, ya lo condenaron. Sí, ya lo condenaron. Sí. Lo que pasa es muy bien la reflexión. Lamentablemente, si vemos esta violencia como enfoque de género, no vemos el resultado. Okay. Porque el resultado no interesa. Pero si a nosotros nos interesa apagar esta violencia familiar, el resultado sí nos interesa. Ese es el punto, ¿no? Todavía sigue vigente el caso de esa señora en Ayacucho, ¿no? La señorita arrastrada por la pareja, no, allá en Ayacucho. Ese caso todavía se mantiene, ¿no? Y está vigente y está llegando ahorita. Ya se va a ver acá en Lima. Como les decía, desde un punto de enfoque de género, el responsable de la violencia es el varón. Y es el varón porque vive en una situación en un ámbito de un sistema patriarcal, y él se siente superior a la señora con la que está, a la mujer con la que está, y como consecuencia de ello, él de una u otra manera es el único agresor. Pero las estadísticas nos dicen que no. Las estadísticas nos dicen que también se debe a una situación de consumo de alcohol, consumo de drogas, de enfermedades mentales. Esto es importante, las enfermedades mentales. Es una persona con ausencia de control de impulsos y una situación de infidelidad. Hay una gran cantidad de casos. Lamentablemente, como se ve, no se ven en las estadísticas por qué motivo es, o por alcohol, drogas, enfermedades. No se puede deslindar cuál atacar, ¿no? Sería bueno saber. Por la propia práctica se ve que consumo de alcohol y consumo de drogas que llegan en su mayoría a este tipo de violencia.
así como también ausencia de control de impulsos y enfermedades mentales que no son corregidas. Nuestro país, y ustedes pueden entrar en Google, tiene una grave afectación de problemas de salud mental que no son atendidas. Uno de ellos, de problemas de salud mental, son las personas, por ejemplo, que sufren de esquizofrenia, ¿no? No tienen una atención inmediata, ¿no? Las personas que de una u otra manera son borderline o tienen otro tipo de enfermedades mentales que si el Estado se preocuparía por ellas, ¿no? La situación sería otra, se daría otra situación, ¿no? También tienen problemas, ausencia de mecanismos para resolver conflictos, ¿no? Me pregunto yo, esta pareja tiene dos formas de educar. El padre, por ejemplo, es rígido y piensa que la joven de la fiesta tiene que llegar a las 10 de la noche. La mamá es más flexible, dice, no, normal, puede llegar 4 de la mañana. Esta situación genera un conflicto. La pregunta es, a esta pareja, a este matrimonio, ¿se le ha enseñado, se le ha capacitado cómo resolver conflictos de pareja? ¿Cómo resolver conflictos de pareja? En el día a día, en el constante, hay conflictos de pareja. Hasta quien le habla con mi esposa, como venimos de diferentes hogares, tenemos conflictos de pareja. La única solución, ¿no?, que hemos tomado es, cuando la cosa está tensa, bien, vamos a tomar tu solución y la vamos a tomar como pareja. Si nos va mal, le fue mal a la pareja. No es que perdiste tú o gané yo. En esta ocasión vamos a tomar mi solución y la tomamos completa. Pero si hay un fracaso en mi decisión porque pasó, el problema es de la pareja. Las personas que conocen a mi esposa a veces hablan a mi esposa, ¿no? Y dicen, no, pero el Señor no ha hablado. Yo les digo, en las mañanas, disculpen, de 5:30 de la mañana a 6, es el momento con mi esposa. Hablamos, conversamos de las reuniones a veces que vamos a tener en la tarde o en la mañana, ¿no? Y propiamente lo que habla mi esposa es lo que hablaría yo, ¿no? Acumulo un poco más de información y ya, ¿no? Entonces, como le digo, este es un tema absolutamente básico que desarrollaríamos una semana completa en cómo resolver conflictos en la pareja. Lo primero para poder resolver el conflicto en la pareja es saber cómo te educaron a ti de niño. ¿Cómo te educaron a ti de niño? Tu mamá, tu papá. 2, tú qué emociones negativas tienes, ¿no? ¿Qué situaciones todavía tú, pese a que eres una persona adulta, ¿no?, todavía no has podido resolver? Hasta quizás necesites un psicólogo, ¿no? Y si esta pareja quiere ir por buen camino, va a un psicólogo, o va a un psicólogo de pareja, o va donde el sacerdote y soluciona el problema ya. Porque los niños van creciendo y necesitan desarrollarse en un hogar pacífico, ¿no? Ausencia de comprensión por los niños o personas adultas mayores. Muchas veces hay parejas que no estaban preparadas para el nacimiento de un bebé, ¿no? Y lo vemos eso en nuestra pastoral familiar, ¿no? Los chicos que están en catequesis, de repente, algo pasó y la enamoradita se embarazó. Y ellos no se conocían mucho, menos aún conocen cómo es tener un niño. Desde que son personas adultas de 25, 30 años, yo he visto, ¿no? Y se ven envueltos en esa situación, ¿no? Más aún hay un problema de ausencia de comunicación, ¿no?, entre los familiares. Es muy imprudente, esa sería la palabra, que cuando una pareja salga de su corazón una emoción, quiere expresar algo, la otra pareja lo critique, ¿no?, o lo juzgue en ese momento. En ese momento. Por ejemplo, esto de ausencia de comunicación
entre los familiares también sería otro tema de larga data, pero es importante. Estas situaciones son absolutamente importantes, estos temas, para que una pareja se mantenga unida. Son situaciones completamente personales, pero necesarias para que se mantenga la armonía y los acuerdos dentro del hogar, ¿no? Lamentablemente, al darse estas situaciones, pues se resquebraja la familia, ¿no? Y en algunas situaciones, la situación es tan grave que toman la decisión de separarse. Y como les decía de las noticias, no solamente es el varón el único que es agresor, sino también de las noticias vemos, aunque si ustedes leen los medios de comunicación sale un avisito así chiquitito, ¿no? Y el del varón sale uno grande, no sé. Pero en fin, ¿no? Esta mujer mató a cuchillazos a su pareja, esta otra también mató con un cuchillo de cocina a su conviviente por infiel, ¿no? Acá, por ejemplo, la reflexión. Qué pena de estas dos damas. Es un hecho que las han condenado, ¿no? Posiblemente a 20 años de cárcel. ¿Por qué? 1, por falta de control de impulsos. 2, por una falta de comunicación con su pareja, ¿no? ¿Y qué gana? 1, el Estado recluyendo a estas dos personas. Absolutamente nada. Ellas, en el interín del propio proceso judicial y en la cárcel, se entiende que van a reflexionar y van a asumir ya una conducta más responsable, ¿no? Pero también se ve en la práctica que digo. Sí, digo. Además de la falta de control de impulsos y la falta de comunicación con su pareja, Ahí está. ¿no sería también que también hay una historia de violencia por parte de la pareja? Justo, por eso le estoy diciendo. La idea de... La idea de resolver los conflictos, para resolver los conflictos dije, 1, lo primero que hay que saber, cómo te educaron tus padres. Algunos son a punta de correa o a punta de palo. 2, qué emociones negativas, es decir, de carácter infantil, estás cargando. Cuando dos personas llegan al matrimonio, ¿no? Cada uno lleva una mochila con situaciones absolutamente positivas que van a hacer crecer la pareja y otros con situaciones absolutamente negativas que van a hacer decrecer esa pareja. Se entiende que antes de casarse, para hacer una sola carne, todos estos problemas tienen que resolverse. Porque si no se resuelven antes de casarse, este proyecto de vida no va a nacer. Eso era lo que decía. Igual en los varones, ¿no? El hombre mata a su pareja por celos, le quita la vida. Este sujeto, por ejemplo, que lo vi de cercano, es un ex conviviente que le tenía celos a su señora porque consideraba que tenía un amante. Su peor idea, matar a su ex señora, y actualmente hay 3 niños huérfanos de parte de él, y su otra mala idea, matar al presunto amante, y dejó 2 niños más huérfanos, 5 niños más huérfanos, ¿no? Es por eso que el problema de salud mental en nuestro país... ¿Era su amante? Presunto amante, ya... No puedo estar arguyendo algo que no sé. Ya. Entonces, el INEGI, las estadísticas del INEGI son sumamente importantes. Lamentablemente, se tuvo un problema en la última estadística en cuanto a las cifras, ¿no? Porque no podemos trabajar situaciones de violencia familiar si no tenemos cifras claras. No tenemos cifras claras. Revela que en el Perú el 68.2% de las mujeres han sufrido violencia física, sexual o psicológica en el año 2016, ¿no?
Las regiones con mayor casos de violencia es Ica, Piura, Purímac y Cusco, ¿no? La frecuencia mayor de violencia es la psicológica, con 64%, la física con 31% y la sexual con 6.6%. La psicológica es relevante, no solamente en cuanto al porcentaje, sino que genera varones o mujeres con incapacidad de una u otra manera para desarrollarse normalmente, y a su vez eso perjudica pues en los niños y niñas que engendran estas parejas, ¿no? El sondeo arroja que el 44.1% de los casos las víctimas de violencia han buscado ayudas en personas cercanas como sus familiares. Es por eso que la familia es absolutamente importante, el entorno familiar, para prevenir estos casos de violencia, ¿no? ¿A quiénes han llegado a acudir estas personas víctimas de violencia? ¿Han acudido a su mamá? 35.7%. ¿Han acudido a alguna amiga o vecino? 19.2%. ¿Han acudido a alguna hermana? 18%. ¿Han acudido al padre? 16.2%. Miren la importancia que da a una persona víctima de agresión a su mamá, a sus vecinos, a su hermana y a su padre, ¿no? Ahora, lo que se ve en la televisión no son programas de prevención a la violencia familiar. No sé si se han percatado. Lo que se ataca solamente es la consecuencia, solo la consecuencia. Es decir, Juan mató a su mujer, en consecuencia, cadena perpetua. Nada más. Al día siguiente, a los 3 días, ya no es Juan, es Pedro, que también mata a su mujer y envenena a sus 3 hijos. Otra cadena perpetua. ¿Se solucionó algo? Nada. A la semana, y eso es lo que está pasando en la televisión, ustedes lo ven, ¿no? A la semana o 15 días, ya no es ni Juan ni es Pedro, es por ahí Teresa, que coge un cuchillo y le corta la yugular a su pareja. ¿Y qué pasa con Teresa? La recluyen y finalmente la condenan. Y el problema de violencia se mantiene. Ya parece ser normal, ¿no? Entonces, como verán, lo que se ataca por los medios de comunicación y lamentablemente a través de las leyes que da el Congreso son solamente para atacar las consecuencias, ¿no? Solo las consecuencias. En nuestro país se entiende como lesiones leves, ¿no? Aquella afectación física que genera menos de 10 días de atención facultativa, es decir, que tenga que ir al médico, ¿no? a curarse, o descanso médico, esto es, que tenga que quedarse en casa para poder recuperarse de sus heridas. Miren, habla de menos de 10 días, y este es un problema que actualmente tenemos, porque a veces hay discusiones en las parejas que pueden generar un día, o un día por 2, y les voy a dar un caso práctico. Es el caso de un niño, que Dios lo tenga en su gloria, que tenía cáncer, 7 años. Era día para que este niño pase su tratamiento, el varón estaba tirado en el sofá, y la mujer le dice, ya, vámonos, tenemos que irnos a que al niño le aplican su apoyo. Ya el señor no quería ir, se resistía en salir de la casa, ¿no? La mujer envuelta en dolor de que su hijo necesita la apoyo de ese día, coge su tajo y se lo revienta en la cabeza, ¿no? Entonces se empieza a sangrar y todo lo demás, viene la policía y a la señora se la llevan a la comisaría, estuvo 48 horas en la comisaría, ¿ya? Finalmente le dan libertad porque son lesiones, ¿no? Son lesiones menos de 10, ya llegan a juicio así público, que ustedes pueden asistir, público, y el esposo habla, ¿no? Le dice, señor, ¿usted se siente afectado? Yo no me siento afectado.
Lo que ha hecho mi esposa es porque yo no me dio la gana de levantarme del sofá, ¿no? Eso es lo que ha hecho mi esposa. Pero si usted la manda a la cárcel, porque las penas acá son efectivas, para violencia familiar la pena es efectiva, es de 1 a 3 años la pena a la cárcel, es efectiva. Si usted la manda a la cárcel a la señora, ¿cómo voy a quedar yo? Porque yo soy el que trabaja y ella es la que ayuda al niño. Tendría que hacer los 2 papeles. Tendría que renunciar y ver, no sé, pues de qué forma, desesperadamente, ver de tener a mi hijo, ¿no? Al final se tomó la decisión, ya le dan una condena, le genera antecedentes, se resuelve darle lo que se llama prestación de servicio a la comunidad, es decir, supuestamente que vaya a barrer o a realizar ciertas obras de carácter social, ¿no? Y la vida continúa, ¿no? La vida continúa. Pero ya se genera cierto distanciamiento entre esta pareja cuando se da esta situación de sobrecriminalizar una situación que puede salvarse de otra manera. No significa que no se le va a llamar la atención o no se le va a de una u otra manera sancionar. Antes, este tipo de casos iban a lo que se llamaba juzgado de paz. El juzgado de paz también lo condenaba, pero la condena era mucho menor, ¿no? Y la solución era más de una u otra manera de llegar a cierto acuerdo, ¿no? Pero ahora todos los casos de violencia familiar son cárcel, 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 cárcel. Y llegan, ¿no? Llegan a la fiscalía y dicen, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Por qué me están convocando, no? Ya he solucionado el problema con mi esposa porque nos habíamos arranchado el celular, ya estamos viviendo juntos, ya fue una situación de en ese momento yo estaba con problemas de alcohol, pero ya lo solucioné, ¿no? No, señor, esto usted tiene que ir al juzgado y en el juzgado ya resolverá su situación, ¿no? Pero en fin, la ley ha considerado que en el caso se den situaciones desde menos de 10 días, ¿no? Para atención facultativa o descanso médico, se considera, ¿no? Como lesiones leves, ¿sí? Lesiones graves es una situación mucho mayor, ¿no? Es decir, más de 30 días. Ya esta situación sí es una situación, como dice, grave, ¿no? Es decir, en este caso, pues, a veces puede perder un brazo, una pierna, un ojo, algún órgano vital o una desfiguración de rostro. En este caso, si es loable y es necesaria una sanción drástica para esta persona para que no lo vuelva a hacer, no lo vuelva a cometer. Y tenemos lo clásico, ¿no? El asesinato y la situación que se da a veces de suicidio en estos casos, ¿no? ¿Y las amenazas en dónde estarían? ¿En el primero? Ah, muy bien. Porque hay muchos que amenazan, claro, y tienen asustada a la persona. Sí. Esas son las llamadas lesiones de carácter psicológico, lesiones psicológicas. Pero en la práctica no puede ser cualquier amenaza. Tiene que ser una amenaza que genere una grave repercusión, ¿no? En la persona. Muchas veces dice, me ha gritado, me ha dicho, por ejemplo, gorda fea, ¿no? Tu comida no sirve. Pasa una evaluación psicológica. Imagínense que cualquier insulto, ahí está, cualquier insulto le genere una situación de lesión psicológica. Y en estos casos lo peor que está sucediendo es que en el momento de la ofuscación de la pareja, ella dice, me siento afectada psicológicamente porque me ha insultado. Entonces se le toma la declaración, porque hay que seguir un protocolo, un procedimiento, se le toma la declaración. Señora, vaya ahorita al médico legista para que le evalúe. Ahorita vaya al médico legista para que le evalúe. Y no va. ¿Ya? Y téngalo por seguro que de cada 100, 10 irán, 90 no van. Pero este procedimiento de que ella presenta su denuncia, se le toma la declaración, se le da un oficio para que vaya al médico legista, le genera un gasto al Estado. Y no solamente le genera un gasto al Estado, sino que entretiene a los persecutores del delito, los entretiene en eso, en algo que es niño, ¿no? Y no cumple otras funciones, ¿no? La gente dice,
¿Por qué tanto tiempo mi caso? ¿Por qué tanto tiempo mi caso? ¿Por qué tanto tiempo dura? ¿No? Por eso es indispensable las políticas gubernamentales de salud mental desde el Estado. Desde el Estado. O sea, no culpar que es costo del Estado. Sí. El Estado tiene responsabilidad sobre la sociedad. Así es. Y sería una situación de una u otra manera que repercutiría favorablemente en el entorno en general, ¿no? Para todas las personas. Pero en el caso de que sea una amenaza de muerte, que le constantemente diga te mato, tengo ya. un cuchillo, tengo una pistola, Claro, no, o sea, no. yo te mato y esto, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el procedimiento? ¿Qué cosa tendría que hacer esa persona? Ya, no, eso ya es una amenaza. Lo que usted me está explicando, es decir, ya no es palabras, ¿no? Eso también nos ha pasado, Porque ¿no? muestran el arma. No, sí, Entonces, la mujer a veces piensa, no, mis hijos, ¿qué va a pasar? Peor, me quedo callada, no digo nada. Ya, en principio, si se queda callada, no nos vamos a enterar. Claro. ¿Qué es lo que está pasando? Porque los primeros que saben toda esa situación es la familia. La familia. Lo saben, muchos de los casos la familia sabía del maltrato, sabía de todo. Pero la familia hizo la denuncia. No. ¿Cuándo nos enteramos? Cuando la encontramos en un hoyo fallecido. ¿No? Ya. En este caso, si esta persona denuncia, y hay denuncias, yo he conocido particularmente una persona que hasta tuvo que aprender karate para defenderse a sí misma, porque tenía más de 5 o 6 denuncias el hombre, y entraba y salía del penal, porque cada vez hacía más cosas. Primero la golpeó, después la violó, después le entró a su almacén, le robaba, y el hombre entraba y salía, entraba y salía. Muchas veces por eso es que las mujeres no hacen las denuncias, o sea, no llegan más porque al final saben que no les van a resolver nada y prefieren quedarse no lo resuelven. No tienen miedo, pues también incluso hasta de hacer la denuncia. Claro, el problema es que, y varias veces yo lo he conversado con las personas que tienen que ver estos casos de violencia familiar, que no podemos dejar en abandono a las personas que hacen su denuncia. ¿En qué sentido? Esta persona, por ejemplo, hoy día la golpeó su esposo, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es que esta persona vaya a la comisaría. Pero vamos a explicar más adelante el procedimiento, pero para una idea. Vaya a la comisaría y generalmente va sola. Generalmente va sola. Va a la comisaría, presenta su caso, ¿no? Lo ingresa en el sistema, le dan un oficio y le dice, bien señora, si es acá en Lima, vaya al Instituto de Medicina Legal para que le hagan el reconocimiento médico. Y ella también va hasta Polvos Azules, donde queda la medicina legal, también va sola a que le hagan el reconocimiento, ¿no? En estos casos se necesita una red de apoyo. Hay algunas iglesias, en la iglesia de Santa Rita de Casia se hacía tiempo atrás, no tan lejos, eran unos 3 años, y habían unas coordinadoras dentro de la pastoral familiar, increíble, había unas coordinadoras por cuadra, ¿no? Que el motivo era evangelizar, pero a su vez también de una u otra manera rescataban estos casos de violencia, ¿no? Y le daban apoyo, ¿ya? Y el apoyo que más necesitan estas personas es acompañamiento, solamente acompañamiento. Puede ser, la persona que acompaña puede ser una persona que apenas tenga primaria completa, necesita acompañamiento. Vamos, subamos al carro, no desistas, ya llegamos, vamos, es por acá. Una persona golpeada, hasta una persona asaltada, necesita acompañamiento. Más aún si desconoce el procedimiento, que vamos a explicar. Bien, las consecuencias psicológicas vemos que hay una situación de ansiedad, trastorno de sueño, pesadilla, depresión, pérdida de autoestima, aislamiento social, trastornos psicosomáticos, trastornos sexuales, ¿no? Y en los hijos también se da, ¿no? En los hijos hay una situación de grave depresión, y eso es lo que se da en los colegios, ¿no? A veces el niño que hace bullying, ¿no? Dice, ah, no, ese niño es malo, o ese niño está mal educado. Muchas veces viene de este hogar donde hay violencia, ¿no? Son personas deprimidas. ¿Qué tipo de notas van a sacar estos chicos? ¿Van a ser chicos de excelencia, los primeros puestos? No.
¿Y el profesor a quién va a mirar mejor? ¿No? Tienen problemas con sus amigos, tienen conductas agresivas, dificultades de rendimiento escolar, ¿no? Muchas veces hemos recogido información que la niña de 8 o 10 años tiene que correr a la casa para ver a sus hermanitos, ¿no? Porque la mamá y el papá están trabajando. Y ya hemos dicho pues los efectos directos, ¿no? Daño psíquico, malos tratos, peligro, estrés postraumático, ¿no? Lo mantiene. Conozco a una persona ya casada, ¿no? Que tiene demasiado fijado. Él estaba en tiempo de terrorismo en Ayacucho cuando asesinaron a su madre, ingresaron y la destrozaron, ¿no? Eso lo tiene absolutamente fijado, pese a que es una persona de 40 años, ¿no? Igual tiene problemas de miedo, de ansiedad, de tristeza, aislamiento, evasión, tiene conductas agresivas, ¿no? Y esto de odio, de cólera. Imagínense este varón o mujer que quiere unirse en pareja y se une con odio, con agresividad, ¿no? Hacia la otra persona. Efectos indirectos, se ve pues que hay negligencia, hay una disciplina severa, son padres inestables, generalmente papá, mamá inestable. En las situaciones, en el estrés materno se ve ansiedad, depresión, miedo, no hay respuestas a las demandas de los hijos, ¿no? Y otros problemas, no saben, es decir, la mamá no sabe cómo resolverlo, es decir, no resuelve su problema, menos va a resolver los problemas de los hijos, ¿no? El papá está en otra, ¿no? Es un papá irritable, de todo se molesta, todo lo molesta, no es cariñoso, es agresivo, no es empático con sus hijos, ¿no? No busca soluciones, es decir, estos dos extremos, imagínense que se unan, ¿no? Imagínense que se unan. ¿No? Como un ejemplo, particularmente, yo tenía una amiga que antes de casarse conocía a su novio, ¿no? Era una persona agresiva y venía de un hogar agresivo, violento. No es una regla general, pero le dije, mira, te vas a casar en matrimonio, él todavía no ha resuelto sus problemas emocionales, tenlo por seguro que ustedes no van a durar mucho. Y dicho y hecho, hasta por la televisión pasaron, por la televisión los dos agrediéndose. Las fiscalías se llenaban de denuncias porque los dos eran abogados. Después de 5 años de tiempo y energías, ya conciliaron y cada uno tiene sus parejas y todo lo demás. Pero en fin, cuando hablamos de violencia física, hablamos de golpes, mordidas, patadas, tirar objetos a otra persona. Cuando hablamos de violencia psicológica, es la amenaza, el chantaje, el acoso, la humillación, el menosprecio, el control, los celos, ¿no? No quiero que vayas a la casa de tu mamá, no quiero que vayas a la casa de tu papá. ¿Por qué tanto paras en la casa de tus padres si te has casado conmigo? ¿No? Esas son situaciones de manipulación, ¿no? No sé, si hoy día, si tú no llegas a las 5 de la tarde, yo me voy de la casa, ¿no? Son situaciones que se dan. Violencia sexual, ¿no? Como ustedes saben, no porque sea un matrimonio o una relación convivencial, la dama o el varón están obligados a mantener relaciones sexuales. Se entiende que las relaciones sexuales se dan por mutuo consentimiento de ambos. Por más matrimonio que sea, por más años de matrimonio que tengan, y existe una situación de violencia para mantener relaciones sexuales, es una situación de violencia sexual. Eso debe quedar claro, ¿sí? Y por otro lado, esto todavía se está desarrollando, pero es tomado en cuenta la violencia económica, ¿no? En cuanto a la limitación de los recursos económicos, a veces el varón nada más es el que trabaja, o también es al revés. Actualmente conozco damas que solamente trabajan, ¿no? Pero le restringen el dinero a la otra pareja que se dedica a hacer las labores domésticas de la casa. En cuanto a lo que es pues el salario o el dinero. Entonces acá la gran pregunta es ¿qué hacer? ¿No? Ya vimos el panorama, ¿no? El panorama de esta situación.
no es una situación que no tenga poca importancia, sino es una situación que destruye, ¿no? No solamente a una pareja, a un matrimonio, sino que destruye el futuro de ambos, ¿no? Y el futuro propiamente de la nación, Porque como dije al inicio, temprano, una sociedad sólida nace de un matrimonio sólido, solamente de un matrimonio sólido. Entonces vemos pues que la violencia, ¿no?, tiene un ciclo. ¿En qué sentido? El primero es, empiezan las burlas, ¿no?, con palabras, ¿no? Hay gritos, hay amenazas, bajo la excusa que las cosas las hacen mal, ¿no? No sabes, no eres ordenado, no eres disciplinado, paras perdiendo todos los trabajos, ¿no? La segunda, sin importar el hecho, hay una situación de enojo. La pareja, alguno de ellos quiere controlar la situación, ¿no? Hay una situación de enojo. Entonces va a darse una situación de una explosión violenta. Acá va acumulándose la tensión. Y de repente aquí llega hasta la agresión. Finalmente llega el llamado luna de miel. Así se llama técnicamente en psicología. Luna de miel. En este caso viene el arrepentimiento. Disculpa, mi amor, ya no lo vuelvo a hacer, te prometo que no lo voy a volver a hacer, voy a cambiar, ¿no? Y pasa un tiempo y nuevamente da vuelta y vuelta esta rueda. Esta rueda, ¿no?, a veces va despacio, pero en la medida que esta pareja se acostumbra a actos de violencia, esta vuelta da y da y da, y al final terminan en las noticias, ¿no? Así termina, ¿no? Y generalmente acá les dicen, ¿no? Sí, mi amorcito, voy a cambiar. ¿Por qué? Porque si la pareja se va, ya no llega esto, ¿no? Entonces tiene que decirle, sí, mi amorcito, voy a cambiar, voy a ser mejor persona, te juro que ya no voy a tomar, ya no voy a salir con mis amigos, ya no me voy a quedar hasta tarde en la noche, ¿no? Para mantener este ciclo. Y ella a su vez le cree, ¿no? En este ciclo ella le cree. Y entonces aquí ya vemos que hay una pareja, ¿no?, violenta, una pareja que ambos se combinan. Yo en algunas oportunidades le digo al varón, oye, le digo, ¿y por qué no te has buscado una persona así como tú? ¿No? Una persona agresiva, una persona que te pueda responder a lo que tú agregues. No, ¿cómo me voy a buscar así? Me pondría en mi sitio. Así me responde. Y los dos, y al final ven que los dos se buscan. Los dos se buscan. ¿Y por qué? Porque hay un problema de autoestima de ambos, del varón y de la mujer. Hay un problema de autoestima. Bien, para la prevención de la violencia, como les dije, tenemos que tomar conciencia del valor de lo que es la familia, ¿no?, y el matrimonio como instituciones que sustentan la sociedad. Tomar conciencia de las causas y secuelas de la violencia familiar, buscar ayuda para identificar las causas de violencia, como les dije, las heridas emocionales, reflexionar y desterrar este ciclo de violencia, ¿no? Si ustedes están cercanos a una pareja que ve que constantemente están los dos gritándose, maltratándose, ¿ya? Y en algunos casos yo he visto que llegan hasta hacer callo, ya se acostumbran, ya viven de eso, ¿no?, del día a día. Quizás llegar a conversar con ellos y decir, ¿por qué no poder vivir dentro de un hogar con paz y armonía, ¿no? Como les dije inicialmente, quizás necesiten la orientación de un sacerdote o de una situación de algún tratamiento psicológico, y en algunos casos se ha visto psiquiátrico, que necesiten cierta medicación, ¿no?,
porque la conducta que ellos llevan es una conducta desbordante, ¿no? Reflexionar sobre el daño que causa la violencia a esa persona y a los demás, el necesario control de impulsos, ¿no? Hay muchas personas que dicen, lo que pasa es que yo no sé controlar mis impulsos, ¿no? Yo no sé si ustedes conocen un trastorno que se llama el TDAH, que no sé si han escuchado de él, ¿no? Son personas que desde nacimiento nacen con un bajo control de impulsos, ¿no? Estas personas, si no reciben tratamiento desde muy pequeños, lamentablemente de adultos, son personas impulsivas, ¿no? Preferir el diálogo a los golpes, recordar no utilizar palabras pues, que dañen, ¿no? ¿Y el TDAH qué es? Dígame. Es un trastorno de hiperactividad. Dígame, eso lo estoy explicando. Ya. Trastorno de hiperactividad, ¿ya? Y desconcentración. Sí. TDAH. Sí. También debemos tener en cuenta, uno, si en la relación antes del matrimonio se ven actos violentos, es mejor hablar y tratar de cambiarlos. Yo les pido que si están en una pastoral familiar o están en una comunidad católica, traten de ver este tema. Es absolutamente importante la prevención. Como les digo, las leyes que salen del Congreso solamente son leyes desde un punto de vista de derecho, se llaman leyes punitivas. ¿Qué es una ley punitiva? Solamente busca la sanción, solo busca la sanción, solo busca la condena. Y ese tipo de políticas o ese tipo de razonamiento no ayuda los casos de violencia familiar, ¿no? Sino, quizás muy por el contrario, como ya pasaba, no sé si han escuchado la noticia de Jesús María, que un venezolano mató a su esposa, ¿no? ¿Él qué hizo? Compró queroseno, como sabía que no lo iban a premiar. Se acabó. Él mismo se mató. Él mismo se mató. Porque él sabe que no lo van a premiar. Es decir, de nada valen las normas punitivas, las altas penas que muchos de la sociedad dicen, cadena perpetua, cadena perpetua. Si hay un problema de salud mental, esa persona no va a entender cadena perpetua. No va a entender cadena perpetua. No va a entender cadena perpetua. Cuando se dé un problema, tratar una forma de calmarse, ya que hay niños de por medio, ¿no? Inclusive pueden alegar locura para rebajar la pena y salir libres, o de repente pasar su internamiento o reclusión en un hospital psiquiátrico. Así es, eso es lo que ha pasado. No sé si recuerdan el último caso en un hotel de una chiquita bien estudiosa, no sé si era de Cajamarca, de fuera de Lima, que la jovencita es la que ha pagado el hotel, ¿no? Y él dice que él no quería hacerlo, sin embargo había comprado un cuchillo 2 horas antes, tenía ropa, hasta zapatillas, cambios, ¿no? Y una vez que ingresa al hotel, ¿no? La asesina a la chica, se cambia absolutamente de ropa y sale. Y tenían los mismos antecedentes, los tenían en otros países. Claro. Y entonces, no, es el que le estoy contando es de este mes, ¿no? No, es Banda del Pueblo, no, es de este mes. Es otro caso. De este mes. Y él le cuenta a su hermana, he hecho algo grave. ¿Qué has hecho? La he matado a Marita, vamos a decir. Le he matado a Marita. No creo, dice, será una broma. No, sí, le he matado a Marita y está en tal hotel. Vamos a seguir creyendo que esta situación de violencia se debe a una situación de género, se debe a una situación de sistema patriarcal, y no vamos a resolver el problema. Pero entonces, antes de casarse, sería bueno que pasen por un examen psiquiátrico los dos, porque hay personas, mujeres, que se les dice, ven el hombre que es así desconsiderado, ya de enamorado. Yo conocí una persona que todo el mundo le aconsejaba, ¿no? Le decían, pero mira él cómo es, y ella decía, prefiero sufrir acompañada que sola. Y se casó y terminó, pero terrible, ¿no?
Lo que pasa es que no podemos obligar a las personas adultas. Ese es el problema. Pero, si bien no podemos obligarlas, podemos conversar con ellas, ¿no? Podemos conversar con ellas, pero ya todo tiene un límite, pues. Todo tiene un límite. Doctor, Sí, dígame. ahí dice usted, en esa lámina, que si Ya. ya llegó a un extremo en que la violencia ya no solo es verbal, sino física, acudir a un centro Centro de de consejería consejería familiar. familiar. Pero usted no cree que ya desde la violencia psicológica debería acudir a la consejería. Claro que sí. No va a esperar a la violencia física. Ya la violencia psicológica ya es Sí. grave. Si ya se llegó a un extremo en que la violencia no solo es verbal, Entonces van las dos a la vez. sino física, Así las dos van. Por eso le digo, pues, o sea, aquí está diciendo que si ya no solamente es verbal, sino Es verdad. física, acudir a una consejería. ahí familiar. acudir a una Pero en consejería. realidad la consejería, desde que se da la violencia verbal, debería existir, porque esa tampoco se debe dar. Lo que pasa Y es es que, la más lesiva. claro, muy bien, lo que pasa es que quizás acá debió agregarse una situación verbal, me refiero a una situación de una discusión de no tanto trascendencia, ¿no? Sino a una agresión psicológica y o física, ¿no? Ya acudir a una situación de consejería familiar. Pero a mí me agradaría saber a quién le agradaría ir a una consejería familiar. Yo he visto, se rehusan muchos matrimonios que no. Si estamos así, la frase cliché, así estamos bien, mi amor, ¿no? Así estamos bien, es la, no quieren. Solo relaciones en familia. No el otro. Entonces, para que la consejería funcione, Tienen que ir los dos, tienen que ir los dos. El Tienen tema que ir. básico es la autoestima de ambos. Sí, pues. Muy importante. Esa construcción de autoestima desde que nace la persona. Ah, esto. Hasta que se edifica, se hace adulto, se desenvuelven roles sociales, roles de vida, tiene una base muy importante. Por eso es muy, muy importante los talleres en los colegios. Me apena que ¿Qué talleres? Se ha quitado. En los- ¿Ah? Se han quitado, por ejemplo, antes había el curso de familia, Sí. OVE. Ahora, En no los- solamente el Ministerio, dado el tema que tenemos tan conflictivo en esta sociedad, ha puesto el curso de persona, familia y relaciones humanas. Sí. Quiere decir que el educación familiar está integrado con psicología, porque el ser humano necesita hacerse toda una revisión de su estructura de autoestima. De ahí parte todo el problema. Sí. Bien, entonces, pero también es necesario que los padres estén en ese. Por cierto, estoy comprometido ustedes. El problema es que en la práctica, en algunos colegios vemos que de los 100 padres que tenían que ir, van 40 o van 30, ¿no? Y pese a Pero que también se ve que ha aumentado la violencia en los colegios, porque hay hasta verbal. Ya ahora las mujeres Claro. les dicen de todos los hombres ya no hay un respeto, no hay nada de eso. O sea, yo veo más violencia. Más se habla de todo esto, de la defensa de la mujer y la violencia, peor estamos. Sí, pues, en los Lo que colegios, pasa es las que, niñas, eh, ya hablan peor. Es que no hay patrones de conducta en los hogares, no hay Sí. hogares. Lo que pasa es que, como recordarán, ¿no? Como recordarán, yo tengo 50 años, ¿no? En nuestros tiempos teníamos nuestros héroes, ¿no? Teníamos nuestros Claro, héroes. modelos. Para aquellos que son más jóvenes, ya teníamos nuestros héroes. Es decir, no era el héroe de televisión, ¿ah? Sino, mira el señor Pérez, cómo se porta. ¿Has visto? Ah, ¿no? ¿De quién eres amigo? Ah, soy amigo de la familia Pérez. Ah, qué buenos amigos tienes. Había gente con valores, existían familias pero enteras, ¿no? Lamentablemente actualmente no vemos eso, ¿no? ¿Y cuáles son los héroes que nos presenta la televisión, ¿no? Ya son, ¿cómo son esos? La chola chabuca. Ya, y todos los que corren, los deportistas, los Y hasta los políticos que fisiculturistas. dicen groserías y se Ya, insultan. y entonces Sí, esa situación se da. Ahora, ¿cómo revertir eso? Uf, no, me avisan, ¿ah? Miren, esta ley 30364, yo sé que ustedes no son abogados, pero para ayudar a estas personas que se ven envueltas en esta situación de violencia familiar,
tenemos que tener a la mano esta ley, la 30364. Vamos a desarrollar un poco de ella, pero es importante que la tengan. Ahora existe el Google, pone ley 30364 y va a salir, sale la ley y sale la ley. ¿Sí? ¿En qué consiste o de qué se trata esta ley? El objetivo es propiamente sancionar la violencia familiar. Ese es su propósito, ¿no? También dice que es erradicar la violencia, ¿no? Y todo lo demás. El cuestionamiento que se hace a la ley 30364 de que cuando habla de violencia familiar protege un ámbito absolutamente inmenso, ¿no? Tanto así que protege la violencia entre ex convivientes, ex esposos, esposos convivientes, quienes hayan procreado hijos, convivan o no, papá, los abuelos, los bisabuelos, los hijos, los nietos, los bisnietos, los tíos, los hermanos, los primos, los sobrinos, el yerno, la nuera, el suegro, el padrastro, la madrastra, el hijastro, la hijastra. Todo necesita protección. Ya, todo, ya, con la ley 30364 todo es familia. Todo. Hasta nosotros podemos ser familia. Ya, con esta ley todos son familia. Entonces no es necesario esa ley dichosa y susodicha de unión civil y 8 cuartos. Muy bien, acá está. Dice, quienes sin tener cualquiera de las condiciones antes señaladas, es decir, que no tienen ninguna relación de parentesco, ¿no? o familiar, que habitan en el mismo hogar, no sé si leen, Sí. siempre que no meren relaciones contractuales o laborales, también son familia. Así lo dice la ley. Entonces, ¿por qué tanto quilombo, tanto cambalache por unión civil? Porque esa es otra situación. El objeto es propiamente inscribir en un registro esa unión, ¿no? Pero la ley 30364 ya lo protege. Ya lo protege. Si no, tendría que sacar ley para cada... Sí, pues, ya. ¿A dónde se denuncia? Aquí vamos a hacer un poquito más, vamos a detallar un poquito más. Se puede denunciar en la Policía Nacional, ante la Policía Nacional, ya sea en una comisaría, y es importante, como les digo, el acompañamiento, porque a veces sucede que hay malos efectivos policiales que dicen, no, ¿qué? ¿Eso vas a denunciar? ¿Cómo te has comportado? ¿Qué habrás hecho? ¿Ya? Entonces, para evitar esa situación es necesario un acompañamiento, un testigo. También puede presentarse dentro de lo que es un juzgado de familia o una fiscalía penal, en el caso que sea delito, ¿no? O también en zonas rurales muy lejanas, donde no hay un juzgado penal o una fiscalía, en un juzgado de paz letrado, ¿no? Y es muy importante, si vamos a ayudar a esas personas, tener en cuenta lo siguiente. En principio, ¿a qué hora pasó? ¿Qué día pasó? ¿A qué hora pasó? En tercer lugar, si es una lesión física, inmediatamente denunciar el hecho e inmediatamente ir a lo que se conoce como medicina legal para que el médico evalúe la gravedad de la lesión. Muchas personas con este tipo de eventos de violencia física esperan, ¿no? Ya hacen una cosa, otra cosa, pero la agresión va disminuyendo, y cuando llegan al médico legista ya desaparece. O lo otro que se cuestiona, ¿cómo? Te reventó el lunes, te golpeó el lunes, ¿y por qué vienes el viernes? Se puede pensar que el jueves te pegaron, o el miércoles te pegaron, o el martes te pegaron. La denuncia tiene que hacerse de manera inmediata. Pero imagínense esta persona que ha sido golpeada, ¿no? Su autoestima en ese momento no ha de tener pues las herramientas o los mecanismos
¿no? Para inmediatamente en ese momento incorporarse e ir a una fiscalía o ir a la policía y presentar su denuncia. Por eso nuevamente les digo, necesitan acompañamiento. ¿Cómo se presenta una denuncia? ¿Se presenta en forma verbal o por escrito? Cuando es verbal hay que tener los detalles. ¿Qué detalles? Como les digo, el día, la hora, que otras personas vieron, ¿no? Y a veces dicen, ah, vio Juanita, vio Carmen y vio Pablo. ¿Y cómo se apellidan? Ustedes tienen que investigar. Se va a investigar, sí, pero mientras tanto va pasando el tiempo. Y hay una fórmula en la investigación que dice que tiempo que pasa, verdad que huye. Tiempo que pasa, verdad que huye. Si estas denuncias no se hacen en la brevedad, lamentablemente los indicios, las evidencias se van borrando. Hasta muchas veces vamos a cámaras de vigilancia de la municipalidad a la semana. No, lo que pasa es que esta cámara de vigilancia cada 5 días se borra. Hay otras que cada 3, ¿no? En fin. Entonces se puede denunciar en forma verbal o por escrito. Se tiene que saber el día, la hora, qué testigos han visto, si bien no bien el hecho, quizás cuando esa persona salió del lugar, ¿no? O a veces hay mensajes de WhatsApp, mensajes en el celular, ¿no? Que pueden ser de una u otra manera materia de una evidencia de la comisión del evento. No se necesita abogado, tampoco se necesita DNI para denunciar, por ningún motivo. Si ustedes van a una comisaría, ningún efectivo policial le puede pedir su DNI. Más aún que actualmente existe pues una base de datos de la RENIEC donde con el número, digitando el número del DNI, se va a determinar quién es la persona que está haciendo la denuncia. El trámite es gratuito, ¿no? En el caso que sean personas menores de edad agredidas, no necesitan la compañía de un adulto para hacer su denuncia. En la práctica ya hay casos que menores de edad ya están denunciando a su papá o a su mamá, ¿no? Justo hemos tenido un caso de una niña de 12 años, ¿no? Que vivía en un entorno muy conflictivo porque tenía un hermano de 5 años que tenía lo que se conoce como parálisis cerebral, ¿no? Entonces había una situación en este entorno familiar de mucha crisis porque la madre no sabía cómo manejar esta situación, ¿no? Se comprometieron a ir a la casa de la tía, después cambió de parecer la mamá, dijo no, ya no vamos a ir a la casa de la tía, y ahí se armó el problema. La señora golpeó a su hija salió, buscó protección y un policía le dijo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Mi madre me ha golpeado. Y pam, pum, pam, la denunciaron a la mamá. La mamá Noel se fue a la comisaría, ahí estuvo detenida 48 horas, porque ahora es 48 horas, la detención ya no es 24 como antes. Y a la niña, los familiares no querían tenerla en ese tiempo. ¿Se la llevaron a la tía? No, está malcriada, no. ¿Se la llevaron a la abuela? No, por favor, nadie. Por ahí a súplicas, tenía una cuñada, ¿no? Que no era parte de la familia, ya pues por estos 2 días la voy a tener, ¿no? Era una joyita, ¿no? Pero esta joyita logró que a su madre la lleguen a condenar por esta situación de lesiones, ¿no? Pero... Y una consultita, perdón, y no se comprueba, o sea, porque claro, yo puedo decir mi papá me pegó y puedo inventarlo. Ah, claro, no, sí. Se comprobó, o sea, se sí, comprueba de que... Claro, hay un certificado médico, ella tiene que pasar médico legista. Antes de poner las 48 horas en la comisaría, ¿o no? No, existe la denuncia, la chica tiene que pasar médico legista y la respuesta del médico legista no es instantánea, no es ¿no? Por lo menos es un promedio de 12 horas que demora, de 12 a 8 horas. Y de ahí es que la ponen a la mamá, si es que se comprobó. No, solo que la detienen por flagrancia, porque la mamá alude o sostiene que hay una agresión y entiendo que la niña tiene la huella, si no tuviera la huella no la van a detener. Claro, ahí. Sí. Cuando se necesita un traductor, el personal responsable gestiona y coordina la inmediata planificación de dicha asistencia. Todo esto lo dice la norma, ¿no?
la ley 30364, que es importante que se le dé lectura. Como les dije, ¿dónde se puede denunciar? En la comisaría, el Poder Judicial, el Ministerio Público. Aquí voy a aprovechar para explicar la diferencia entre estas dos entidades. Algunas personas van al Ministerio Público y piensan que es el Poder Judicial, otras personas van al Poder Judicial y piensan que están en el Ministerio Público. Son dos instituciones distintas que tienen funciones absolutamente distintas. Relacionadas sí, pero tienen funciones distintas. El Ministerio Público investiga los hechos, solo investiga, no condena. En el Ministerio Público, vamos a decir, se realiza una situación de recojo de evidencias, ¿no? El fiscal recoge evidencias, recoge huellas, recoge vestigios, recoge un celular, pide un certificado médico legal, ¿no? Y con todo eso presenta una denuncia, o que se le conoce también a algunos como demanda, ¿no? Una denuncia ante quién, ante el Poder Judicial, y le dice al Poder Judicial: señor, tengo este caso, tengo estas evidencias y vengo ante usted con el propósito de que cumpla su función. ¿Cuál es su función? Dictar una sentencia condenatoria o absolutoria. Esa es su función del Poder Judicial, ¿sí? Eso debe quedar más o menos claro. Acá en el Poder Judicial a veces se realiza una que otra diligencia necesaria e importante y finalmente el juez dicta una sentencia. Lo otro que es necesario es esta ficha de valoración de riesgo. Antes no existía, pero es importante. En esta ficha de valoración de riesgo se le pregunta a la víctima en cuántas oportunidades ha sido agredida por la persona que le ha inferido la lesión física. Si es que la ha amenazado con arma de fuego o la ha amenazado con cuchillo, si le ha dicho que la va a abandonar, si tiene conocimiento que esta persona tiene antecedentes penales o han ocurrido situaciones similares. En base a esta evaluación que tiene un puntaje, se da una conclusión y se le categoriza a esta persona de nivel de alto riesgo, de mediano riesgo o de poco riesgo. Cuando se ve que es de alto riesgo, ¿no? Es decir, esta persona agraviada de una u otra manera necesita absoluta protección, ¿no? Porque se entiende que el agresor, estando en el penal, no puede cometer nada, pero ¿y sus familiares qué? ¿No? Entonces tiene que dársele absoluta protección. Como hemos dicho, en este tipo de casos se dan medidas cautelares o de protección. ¿Cuál es la medida de protección? El juez de familia dicta, eso sí en la práctica, inmediatamente. Se demora un promedio máximo de 48 horas para dictar medidas de protección a favor de esta persona. Esta medida se comunica a la Policía Nacional. La Policía Nacional hace un plan, ¿no?, de protección a esta persona agraviada. Va a su casa, hace una constatación, ¿no?, y le informa que si sucede una situación similar, inmediatamente tiene que recurrir a la policía. Muchas veces sucede que las personas de este tipo, que se ven envueltas en este tipo de procesos, se descuidan y ni siquiera tienen en la mano la medida de protección, ni siquiera, porque no necesariamente van a estar en el lugar donde se les va a dar protección. Pueden viajar, ¿no? Pueden viajar, pueden salir de Lima, y si no tienen la medida de protección, lamentablemente no se les puede ayudar. ¿Cuál es el rol que juega ahí ¿La qué? la Oficina Nacional de Gobierno Interior, la que es la subprefectura distrital que ahora hace las garantías? Ya. En ese sentido solamente le hace una resolución en que declara fundada otorgarle garantías personales, ¿no?, y le pone conocimiento a la policía sobre las mismas para que le dé cumplimiento. Pero es un procedimiento que demora más, ¿eh? Este procedimiento es muchísimo más rápido.
Es decir, la fiscalía le informa al fiscal, al juez de familia, al juez, y el juez inmediatamente con todo lo que recaudó, él dicta. Puede llamar a audiencia y la audiencia puede demorar, pero con lo que tiene, si es evidente, lo dicta. Dicta la medida de protección e inmediatamente la pone en conocimiento a la policía. En tanto, las medidas que da la prefectura es una situación en que se tiene que llamar a la otra parte, tienen que conversar con ambos, todo un proceso. Este es mucho más rápido. Y no solamente rápido, sino que este es un mandato judicial. Un mandato judicial. Y si el agresor incumple este mandato judicial, la pena mínima es de 5 años. Artículo 368 del Código Penal. ¿Ya? Por eso este proceso es mucho más rápido. Ya. Finalmente, entonces, como les digo, toda denuncia es gratuita, nadie les debe cobrar absolutamente nada, ¿no? Y puede ser presentada en forma verbal o escrita ante la comisaría del lugar donde ocurrieron los hechos o en cualquier otra a nivel nacional. Ninguna comisaría puede negar a recibir la denuncia. ¿Qué pasa si la comisaría no me lo recibe? No, vamos a la fiscalía, ¿ya? Pero la fiscalía, por ejemplo, ahorita ya son 8:45, no atiende. Falso. Ahorita que estamos todos acá, sí hay una fiscalía que está de turno, atiende las 24 horas del día, se están amaneciendo. Y así es durante los 365 días del año. ¿Cuál? ¿Fiscalía se amanece? Dígame. Fiscalía de turno. ¿Fiscalía se amanece? Las fiscalías de turno se amanecen. ¿Cuál es? ¿Dónde queda? En Abancay. En Abancay. Hay distritos que tienen fiscalías y hay necesidad de saberlos. ¿Qué distritos, por favor, apúntense? No es mucho, son 5 distritos. Sí. Surquillo. Sí. Distrito de Surquillo tiene 2 fiscalías. Todo lo que pasa ahí es de conocimiento del fiscal de turno del Surquillo. También tiene fiscalías de turno San Borja. Todo lo que pase ahí en San Borja. 24 horas. 24 horas. ¿Una sola fiscalía de San Borja? No, todas tienen dos. ¿Ya? También Miraflores, Magdalena, ¿ya? Y muy pronto va a tener la Victoria, ¿ya? Cuando el libro se va a tener 3, ¿o No, justo va a tener 3. Sí. pero libre no. No. Magdalena es la que abarca. Vas a Magdalena. Todo el distrito de Magdalena. No sé, vamos a... Y les digo por qué, porque puede pasar un hecho incidental. Dame dirección, María, ¿no? dame dirección. Puede pasar un hecho incidental. Claro, puede pasar un hecho incidental. Y el que desconoce, imagínense, el que desconoce, se va hasta Lima y en Lima le dicen, no, en Magdalena hay fiscalía y tiene que regresar hasta Tiene que Magdalena. pertenecer a tu zona. A ese distrito. ¿Y qué cosa le van a hacer? ¿El DNI? No, simplemente la vivienda ha pasado el hecho, ¿no? Yo vivo en tal vivienda, en tal lugar. Y listo. O sea, fuera de ese distrito, si ocurre el hecho, no se puede hacer. No, tiene que ir a Lima, a la avenida Bancay, cuadra 5. O sea, de Pueblo Libre, de Jesús María, de Lince, tiene que ir a la avenida. Tiene que ir a Lima. Es cuestión presupuestal que no haya en todos los distritos. Sí, sería difícil. El Callao, pero es bueno saber. No. ¿Pero qué se necesita? ¿Abogados o policías? ¿Para qué? Que trabajan en esos ¿Quiénes trabajan en esos oficinas? La fiscalía. Policías y abogados. No, solo fiscalía. Es decir, si en la comisaría, por X motivos, no le recibe la denuncia, entonces va a tener que ir a la fiscalía. En el caso del Callao. Ya, bien. Lo que les expliqué de Lima, lo que se llama Lima Centro. Lima, claro. En todo Lima, hay diferentes distritos que se llaman fiscales. Hay unos distritos que es en Lima Norte, que es San Martín de Porres, Los Olivos, Contevilla, Lima Norte. Hay otra fiscalía que es en el Callao. Hay otra fiscalía que es en Ventanilla. Hay otra fiscalía que se llama la de Lima Este, que es Chosica, Chaclacayo, ¿no? Ya están sectorizados. Perdón, o sea que si a uno no le reciben en En la la comisaría, comisaría. se va a la comisaría, pero si
si uno no quiere ir a la comisaría y se quiere ir directo a la fiscalía, ¿puede hacerlo? Ah, claro, puede hacerlo. Ah, ok. Puede hacerlo. Directo puede. Sí, sí, ya. Como les dije, la policía tiene la obligación de llenar una ficha de valoración de riesgo, como les dije antes, y poner en conocimiento del caso al juzgado de familia y a la fiscalía penal dentro del plazo de 24 horas. Esto lo dice la ley, ¿sí? Dentro del plazo de 24 horas. Y como les dije, también se puede denunciar directamente al juzgado de familia, quien dictará las medidas de protección correspondientes, ¿no? En ningún caso se necesita abogado ni tener huellas visibles de la agresión como golpes o moretones, ¿no? Ese es en el caso que no sea una agresión de carácter físico, sino psicológico, ¿no? En el caso de flagrante delito, es decir, cuando el hecho es inminente, ha sucedido ahí, ¿no? La policía está facultada para ingresar al domicilio, al lugar donde han ocurrido los hechos, ¿no? E inmediatamente debe comunicar a la Fiscalía Penal lo ocurrido para que se realicen las investigaciones del caso e informar al juzgado de familia para que dé las medidas de protección urgentes, ¿no? Y como les dije, estas medidas de protección son ejecutadas ¿por quién? Por la policía, quien debe habilitar un canal de comunicación para atender efectivamente los pedidos de resguardo de las víctimas, ¿no? ¿Cuál es este medio de comunicación? Generalmente los celulares, ¿no? Los teléfonos celulares. Cualquier cosa, llama. Incluso puede coordinar con el serenazgo para brindar una respuesta oportuna. Sí, dígame. Por ejemplo, las personas que hacen ese acompañamiento o son los testigos, a veces no quieren proceder por las represalias. ¿A ellos también los protegen? No, todavía no se da esa situación. Ese es el punto, porque a veces también los Nadie agresores de la víctima, nadie quiere meterse. ¿no? Por eso que Pero nadie se quiere- supone de que pueden hacer la denuncia y no tienen por qué revelarse la identidad. Ah, no. Ah, claro. Eso No. tiene que saber para que puedan animarse a Esa denunciar. revela la identidad de los bien. testigos. Claro. Vamos a hacer un pequeño intermedio de ese que... ¿Ya? Pero en cuanto, es decir, si es un testigo del hecho, sí va a tener protección. Pero si es un acompañante, no va a tener. Pero si es un testigo del hecho, él ha visto la situación, es un testigo, sí puede tener protección. Pero si es un simple acompañante que él no ha visto nada, ¿no? Simplemente es un apoyo, o digamos un apoyo necesario. Como les decía, el procedimiento especial se da en el caso de flagrante delito, ¿no? Cuando la evidencia del delito es de conocimiento de la policía, ellos tienen la autoridad de poder ingresar al domicilio, ¿no? Se entiende pues llegar a tal punto que si la situación lo amerita, tener que abrir la puerta o ingresar por la ventana para salvaguardar la vida de las personas que se encuentran en su interior, ¿no? E impedir una situación grave para la persona agredida, ¿no? Y la policía está obligada a comunicar a la Fiscalía de Familia. ¿Para qué? Para que empiece a investigar el caso, ¿no? Inicia las investigaciones correspondientes. Es por eso que es importante, este es otro dato importante, entregar a la Fiscalía correos electrónicos, teléfonos celulares. Muchas veces llegan las denuncias, ¿no? Y dice, yo soy María Blanca, con número de DNI, denuncio a tal persona. Y de ahí, María Blanca, ¿cómo notificarle? ¿Cómo pedirle que venga a prestar su declaración? ¿No? De una u otra manera, el único auxilio que tenemos es ingresar a Google a través de las páginas blancas, ¿no? Y ahí hay algunos teléfonos fijos que se pueden llamar. Ese por otro lado. Y no solamente dar un teléfono, hasta dar 2 o 3 de algunos familiares, porque a veces las personas o pierden los celulares o no desean un contacto directo por miedo, por temor, por amenaza, y dar, este es el celular de mi hermana o este es el celular de la vecina que me está apoyando, ¿no? Y esta situación comunicarla al juzgado de familia, ¿para qué? Para que dé una resolución, es una resolución judicial que contiene medidas de protección. ¿Para quién? ¿No? ¿Por qué motivo? Y estas medidas de protección son comunicadas a la policía, quien además, como les digo,
está obligada a habilitar un canal de comunicación para resguardar a las víctimas. Y también personal de serenazgo puede brindar una respuesta oportuna. En este personal de serenazgo, les contaré que en cada distrito existe lo que se llama el CODISEC, Comisión Distrital de Seguridad Ciudadana, CODISEC. No sé si han escuchado CODISEC. Coordinadora distrital. Sí, Distrital de Seguridad Ciudadana. Participen en ella. Todos los distritos tienen su coordinadora de seguridad ciudadana. Y todos los ciudadanos pueden participar, pueden ir a las sesiones, ¿no? Particularmente he tenido la oportunidad de ir en su tiempo al CODISEC de Surco, y van los vecinos y dicen: señor, yo vivo entre tal avenida y tal avenida y constantemente en ese lugar hay asaltos, ¿no? Yo quiero que se dé una solución. Y en esa reunión está el comisario, está el fiscal de la zona, está el juez de paz, está un representante del Ministerio de Educación, un representante del Ministerio de Salud. Están todos ahí, dando cara. ¿Y cómo es que ellos informan de esas reuniones a los vecinos? Los que van es los que tienen interés. Hay que comenzar. Pero la municipalidad convoca. Mayormente Lo que pasa es que los distritos están mapeados por zonas. Y cada zona tiene un representante. No, lo que la señora quiere saber es cómo es que ella puede enterarse de que hay esa reunión. A través de su representante. Para eso usted tiene que acercarse a la municipalidad. Puede ser la página web también. Debe eso, ¿no? En la municipalidad de Lima. No, en la municipalidad de su distrito, y decir: ¿quién es mi representante de mi zona? Y ahí le van a dar el nombre, su teléfono, todo, y usted lo llama. Uno tiene que buscarlo. Para nada se va a acercar a usted. Porque es importantísimo, ¿no? Y eso está en la municipalidad. En todas las municipalidades a nivel nacional. Ahí funciona. Ahí funciona. ¿Y cómo se llama? CODISEC. CODISEC. Coordinadora de Seguridad Ciudadana. Coordinadora Distrital de Seguridad Ciudadana. En Lima hay Claro, a nivel nacional existe. Y hay programas, planes de todo el año que tienen que informar al Ministerio del Interior anualmente. Pero da pena que la gente no sabe. Es que no se difunde, eso no se convoca. Sí, pues, pero ahora ya lo sabe. Ahora ya lo sabe. Como le digo, en la municipalidad de Surco, Pasen la voz. iban los representantes de cada zona y exigían, ¿no? Por ejemplo, hay una situación de problema de salud en tal lugar, en tal sitio, en tal colegio estatal que conocemos, ¿no? Para ver, ustedes, representantes del Ministerio de Salud, ¿qué es lo que están haciendo? ¿No? Y así, cada uno, es decir, debemos entender que vivimos, gracias a Dios, en una sociedad democrática, que pagamos nuestros impuestos, ¿no? Y que debemos de conocer este tipo de mecanismos de participación ciudadana. Poco conocido. Ya poco conocidos, ¿sí? Pero es, de verdad que es, y por eso es importante la participación del serenazgo en estas situaciones. ¿Por qué? Porque en cuestión de policías es, vamos a decir, objetivo y evidente que no hay la cantidad de policías, ¿no?, en relación a la proporción de estas situaciones de seguridad ciudadana, ¿no? Si ustedes por curiosidad quieren leer el plan de gobierno al 2000, se llama Plan Bicentenario al 2021. Así, si tienen tiempo, lean Plan Bicentenario al 2021. El gobierno central o el Estado peruano tiene un compromiso con los ciudadanos de al 2021 llegar a contratar 30.000 Policía, claro. Policías, 30.000. Y entonces ahí sale una estadística de cómo están los policías distribuidos. Y aparece una cifra así de un promedio de 30.000 que están realizando trabajos administrativos, ¿no? Entonces ya no son 30.000, son un promedio como de 60.000, ¿no? Uno saca las cifras y ya, por ejemplo, en Mala, y eso todo está, gracias a Dios, está en Google, ¿eh? En Mala hay 27 policías y los 27 no trabajan todo el día.
y la población son 21.000. Trabajan de 12, ¿no? Un equipo de 12 y otro equipo de 12. Es decir, 12 para 21.000. Es por eso que el sur era maravilloso, porque iban los ciudadanos y decían, ¿qué es lo que pasa en mi zona? En mi zona, la comisaría tanto, hay solamente tanto personal que había, ¿no? Yo exijo mayor cantidad de policías, ¿ya? Y así, y como les digo, los ciudadanos iban, y los comisarios también. Señor comisario, no, y él tenía que dar una respuesta, ahí estaba el ciudadano. Pero en vez de aumentar la cantidad de policías, crearon el Serena. Por ejemplo, cuando hay eventos en un vecindario, ¿no? Claro. Llamas a la policía porque sientes que la policía es la que tiene que poner el ahí. Te mandan, no nos corresponde. Que vaya, llame el serenazo. Le toca el serenazo. De cualquier cosa no sabemos en realidad nosotros como ciudadanos cuál es la función de la policía y cuál es la función del serenazo. Claro. Y ninguna aparece ahí. Te cansas llamando y ninguna aparece y sigue el hecho ahí. Claro, la idea es ir al juez. Y si lo hace por escrito su queja, mejor. El libro de reclamaciones. Si hace su queja, mejor todavía por escrito. Porque, que yo tenga entendido, ellos reciben, la municipalidad no solamente lo hace porque la ley se lo pide, sino que recibe un presupuesto por seguridad. Es que lo que te da el derecho a quejarte es que si participas en la comunidad. Sí, Si no participas. Ahora también hay un número de WhatsApp, Ah. que ahí queda registrado. Cualquier cosa uno pone, ¿no? Necesitamos apoyo por esto, por Claro, es decir, la participación del ciudadano es absolutamente importante, si no la autoridad no cumple. Y lo peor, ¿no? Que ese alcalde, imaginemos, diga, no, en mi distrito todo está bien, nadie se queja. Nadie se queja. Tanto es así que ni siquiera vienen a las reuniones del Códice. Ni siquiera vienen. Mi ciudad es tan segura que ni siquiera vienen. De verdad. Pero si no sabíamos. Sí, es la primera vez que no hay una discusión. Pasa la voz, el pago de los predios abajo, los esperamos en la Para hacer propuestas. Claro. Entonces, como les digo, así, cortito nomás, este es el recorrido, ¿no? Hago mi denuncia, se investiga, me dan medidas de protección y se va a un juicio. Después de este juicio, ¿no? En el Poder Judicial se dicta una condena. Como ya les mencioné propiamente, este es el recorrido que se da a este tipo de denuncias, ¿no? Ahí está más didáctico. Y estas son la pregunta, ¿y cuáles son las medidas de protección? 1. Retiro de agresor del domicilio, ¿no? El juez, si ve que la situación es grave, ¿no? Imaginemos que el agresor apunta con un arma de fuego o le ha generado una lesión con un cuchillo, algo grave, puede inmediatamente exigir el retiro del agresor del domicilio, ¿no? Impedimento de acercamiento a la víctima, a 300 metros, a 200 metros. Por ningún motivo se acerque a la víctima. Lo otro, prohibición de comunicación, ¿no? Ya sea con la víctima o los familiares cercanos a ella. Y cualquier otra medida que considere el juez, ¿no? Lo deja abierto. Lo deja abierto. Ese es en medidas de protección. Por eso es tan importante que se haga a nivel del juez de familia estas medidas. Medidas cautelares. El juez puede determinar el pago de alimentos, un régimen de visita para los niños, un régimen de tenencia, quién se queda con estos, o la suspensión o extinción de la patria potestad y otros aspectos, ¿no? Que tengan que ver con el bienestar de la víctima. Por eso es tan importante esta resolución judicial que contiene esta medida de protección. En la práctica vemos que hay personas, justo en la fecha ha llegado una persona, ya una persona mayor de edad, que refiere que sus hijos constantemente la hostilizan, que esto que el otro, y lo único que ella desea de la investigación es que sus hijos se retiren de su casa, ¿no? Hay personas... ¿Se puede? Los hijos Cuando lo agreden. Cuando lo agreden, claro que sí. Los ancianos, Claro los que sí. hermanos también. Pero el problema es cuando es a la inversa, que los hijos quieren que la mamá se vaya de la casa, porque dicen que los agrede. ¿En la casa de quién es? Ah, claro, la casa de quién.
Pero ¿qué tal si la casa es de los hijos? Y Claro, se la puede. Pero de la mamá, a veces Se vayan los hijos. se podría mal utilizar, ¿no? estas situaciones de medidas de protección, ¿no? Sin embargo, en la práctica también se dan denuncias y contradenuncias, ¿no? El agresor se vuelve víctima, la víctima se vuelve agresor y entre ellos se contradenuncian. pero si son los hijos mayores de edad, ellos tienen un derecho a retirar a los padres de la casa, que es propiedad de sus padres. Ah, claro. Eso ya lo examina el juez. De eso también es bastante Sí. abuso con los padres. Estas son los otros servicios que se pueden acudir, ¿no? De una u otra manera acá en Lima, a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tienen lo que se llama abogados de víctimas. Yo les agradecería que entren a Google, entren acá al Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia ofrece abogados para las víctimas, ¿no? También tenemos centros de emergencia mujer o CEM y la línea 100, ¿no? No sé si algunos han usado la línea 100, es una línea gratuita que funciona las 24 horas del día, que cualquier situación de agresión, ¿no? Inmediatamente se llama ahí, inmediatamente se reporta el hecho y un representante del Ministerio de la Mujer va al lugar e indaga, ¿no? ¿Qué pasó, qué sucedió, ¿no? Para hacer las denuncias correspondientes. ¿Ya? Adicionalmente, tiene también la línea de la Defensoría del Pueblo 0815 170, pero las líneas más efectivas considero yo es la línea 100, ¿no? Del Ministerio de la Mujer y la Defensoría Pública que brinda el Ministerio de Justicia para darle una asistencia legal a las personas, ¿no? 0800 15 259 ¿ya? Del Ministerio de Justicia. ¿Cómo? Del Ministerio de Justicia. Esto para denuncias. Sí. Dígame. Para que le llegue el abogado a los que no Sí, tienen. le llegan a otorgar un abogado. Ah, ya, eso es. Estas son algunas de las páginas web, ¿no? Que sería bueno consultar, ¿no? La red de jóvenes pro vida que ustedes ya conocen, Familia en Camino. Y estas otras, ¿no? No sé si alguno de ustedes las ha podido apreciar. No, la ideología de género. ¿Ya? Como ustedes han Esta comisión no te metes. Ah, ya. Como ustedes habrán podido escuchar por los medios de comunicación, hay un proyecto de ley, el 2137/2017, presentado por la congresista Marisa Glave Remy, ¿no? Que ya propone pues una ley de inscripción y libre elección de apellidos de las personas, ¿no? A través de la cual modificar el Código Civil con el propósito de que las parejas puedan determinar el apellido de sus hijos, ¿no? No necesariamente alterándose el apellido del varón, sino que puede ser el de la mujer. Se estipula que si este matrimonio no se pone de acuerdo, ¿no? Se va a elegir de acuerdo al orden alfabético, ¿no? Algunas personas consideran que esta situación en nada los va a afectar, ¿no? Sin embargo, particularmente considero que acá hay una situación que va a determinar una cierta ruptura, ¿no? De identificación de las personas por un árbol común. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en Brasil, todos se identifican con el apellido de la mamá. Absolutamente todos. Eso está legislado. Eso es, nadie puede de una u otra manera determinarse de manera distinta. Todos tienen el apellido de la mamá, ¿no? Papá no existe. No, el papá es el segundo apellido. El segundo apellido. ¿Ya? Eso lo ha estipulado la ley, ¿no? Ya. Pero hay un tronco común, Claro. la mamá, ¿no? El tronco común en Perú, hasta el sábado, ¿no? Porque esto se va a aprobar mañana, de hecho lo van a ¿Y aprobar. por qué? ¿Ya?
es El una Congreso tontería. falta que lo apruebe. Claro, esto ahorita tiene el voto de la Comisión de Familia, Yo no ¿no? me interesa. Y en ¿Dónde caso de las masas de Sí, yo no sabía enterado, pero Ya ese enredo después. es una manera de loco, porque la más de loca tiene el papá, no puede mamá, tiene el apellido de qué sé yo. ¿Cómo esa persona hereda? ¿Cómo hereda si no tiene los apellidos correspondientes según el registro de las propiedades que existen en ¿cómo se Ya. llama? Mire, ¿cómo está en el computador? ¿Qué enredo existe? Sí, pues entonces por eso les digo, es importante y necesario su participación. Ingresen en las páginas uno ingresa a este proyecto de ley y dice participación ciudadana, abre el link, no hay nada. Nadie dice nada. Nadie dice nada. ¿Eso qué significa? Que todos están de acuerdo entonces. Oh my God, qué tontería. Pero uno elige a las personas que están a cargo del Perú porque las cree idóneas, no que las cree brutas. No, pero para eso está la participación ciudadana. Claro, es democrático. Para eso está la participación No ciudadana. somos relajados, realmente. ¿Ya? Es A nadie le interesa. decir, uno ingresa solamente a la página web del Congreso. Este proyecto de ley es de noviembre del 2017. Esto está colgado en el Congreso Y lo van a No tiene nada que aprobar. hacer. desde noviembre del 2017. Van a aprobar eso. Eso se llama ociosidad. ¿Ya? Ociosidad. No tiene nada que hacer. No tiene que estar Sí, ahí. para mí es una de las cosas más importantes. las parejas, los matrimonios tienen hijos, o sea que el primer hijo le fue. Ah, no, del primero hasta el último. El problema va a pasar con los primos. Se van a casar entre Tu primos. primo no va a ser Va a ser tu hijo. primo y No, va a ser tu hijo. no sé. Qué lío es eso. ¿Ya? Es una guachafería. ¿Y cómo se Que la población diga algo, pues no, pero si la población no. Y de hoy a mañana podemos decir algo. Pero esto tenía más de un año colgado en la red. Ya, pero una consulta, Hay que ser preso. En los noticieros primero se ven informando todas esas cosas. Pero eso es Eso es obligatorio, legal, es también. si No, es se una ponen de ley, es acuerdo. una ley. Es una decisión de ¿Qué dinero. cosa dice la ley? ¿Cuánto nos está costando hacer ¿Qué dice la ley? Ah, ya. Ah, la ley actual. Dice dice- aprobar. Ah, sí, dice así, los progenitores van a elegir el orden de apellido de los hijos e hijas, de común acuerdo entre ellos. Primera parte. Si no hubiera acuerdo entre la mamá y el papá, el primer apellido que llevará el hijo o hija se determinará ordenado alfabéticamente. La inscripción y la elección del orden de los apellidos puede realizarse sin la concurrencia de uno de los progenitores al estado civil. Lo que pasa es que si les cuento a los demás nos destrozamos Dígame, todos. ¿y eso no hace en las redes sociales? Sí, eso está. No sabía de WhatsApp, por ejemplo. Sí, pero es que la televisión. ¿Qué tenemos que hacer mañana? ¿Para qué podemos hacer mañana? Mañana ya no sé qué pueden hacer, esto más de un año ahí. Después lo filmamos, Pero ya ahorita vamos a usted hable, lo filmamos ahorita usted, lo pasamos a todos los WhatsApp. No, simplemente ingresen a la página del Congreso y opinen. No, mejor así, la visto que ahorita no, pero ¿qué se calientito. debe que tomar esa decisión del proyecto de ley? Pero puede Dígame. seguir igual, podemos seguir con los mismos. O sea, porque Es que la clave pues está en el No. Congreso. Eso no es obligatorio. O sea, que se Ahí están debe metidos. No, ¿qué es lo que pasa? Que en la Comisión de Familia actualmente está Marisa Glava Claro, están y el metidos. congresista de Belaúnde. ¿Ahí se llama? Los feministas, bueno, pro aborto, feministas, no tiene nada que hacer. no tiene nada que hacer, exacto. Lo que pasa es que Y gastan el dinero ahí, hacen papelería, todo lo que va para allá. Tenemos que tener. Pero nosotros puede seguir igual también, puede seguir igual como estamos hasta ahora. pero es una ley. Pero por eso, ¿qué va a Pero esa ley no nos cambiar? obliga. Nos obligan a cambiar. Esa ley no nos obliga, que esté grabador, maestro. Que no No, pero ya los trámites, todo. Claro, sí. No, pero ahí No, ¿y dice cómo va a ser lo de que herencia? O sea Bien. que Hasta gracias ahí lo dejas. Ya, listo. Ya. Miren, a ver, ahora sí que ya. La idea es esta. Desde hace ya mucho tiempo el propósito es destrozar a la familia. ¿Ya? Y entonces se dan muchas de estas ideas, absolutamente muchas de estas ideas. ¿Ya? Y todas están colgadas en la red, pero la idea es usar la red, ¿no? Para este tipo de hechos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? A ver, voy a explicar. Si es una ley, todos tienen que cumplirla, absolutamente todos. Ya, pero ¿qué todos. significa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Poner apellido igual?
No. ¿Qué es lo que pasa? A ver, leo. La inscripción y la elección de orden de los apellidos puede realizarse sin la concurrencia de unos progenitores en el registro del Estado civil. Por ejemplo, va la mamá. ¿A dónde va la mamá? Al registro civil, ¿no? En el caso que no estén de acuerdo. Ah, claro. Una pareja que sea un matrimonio. Ah, claro. Sí, pues solamente en el caso que no esté de acuerdo. Claro. Bien. Solamente en el caso que no esté de acuerdo. Pobre niño. Pero a todos les conviene que siga como ahora está. Claro. Pero cierto, Sí. como dice la herencia. En realidad, ¿quién se beneficia con eso? Te vas a ser más rico, te ¿Quién vas a se ser más beneficia? rico. Más trabajo, Pero por lo menos esta norma es mejor que la anterior. ¿Cómo era el anterior? La anterior decía que si no se ponían de acuerdo, se tenían que ir ante un juez. Y el juez iba a decidir qué apellido iban a tener. Y el O juez... sea, le están quitando el derecho al papá, lo que nosotros siempre, no al Sí. papá, ay Dios. Pero peleamos para ¿de dónde sale si nunca ves el desacuerdo de eso? Es que No no me quieren nada. Es por eso que con la ley 30364, particularmente algunas personas que son congresistas les dije, ¿cómo se está destruyendo la familia? Ya la familia somos todos. No les interesa. Y en las facultades de Derecho, desde noviembre del 2014, a los abogados, es decir, futuros jueces y futuros fiscales, se les está enseñando que la familia es todo. Y si ahorita ustedes tienen, por una situación de amistad, algún fiscal de familia, y le dicen, a ver, dime cuál es el concepto de familia, pregúntenle, ¿cuál es el concepto de familia para ti? Ah, familia somos todos. Sí, somos todos. ¿Qué? ¿No es papá, mamá, hijos? No, tú estás equivocado. Se ha contextualizado más. Todos somos familia. La televisión, mujer, Todo. todos Pero familia. se supone que la familia está comunicada. ¿Cuál es la comunicación que tiene esa gran familia? A ver, dígame. No, son lazos de sangre. Yo entiendo que la familia no, son lazos de eso- Ah, la ley, ¿qué es lo que dice claro, la ley. Que todos somos familia. Claro, la ley perfecto. lo dice. ¿Dónde está el grado de comunicación que tenemos en esa gran familia? Pero no interesa, la ley. La ley no les Sí, interesa. Claro. El papel, A nuestros hijos tenemos que enseñarles la verdad. Claro, Familias son lazos de la sangre. ley de Dios a lo que creemos. Y entonces, ¿Dónde queda nuestra sagrada familia? de una u otra manera, la idea es poner mayor fuerza y mayor énfasis en las pastorales de familia. Las pastorales de familia están bien abandonadas, pero absolutamente Falta liderazgo. bien abandonadas. Por ejemplo, el día, ustedes, yo no sé si han escuchado el caso Ugarteche. Las cosas que estoy conversando son cosas bien, ¿cómo se llama esto? Bien delicadas, ¿no? ¿Han escuchado el caso Ugarteche? ¿Sí? Ya. Es una pareja mexicana que no tiene hijos, ni nunca los va a tener, que no ha tenido mejor idea que regresar a Perú, porque vivían en México donde se habían casado, ¿no? Para que aquí se les reconozca su matrimonio, ¿no? Este día 12 va a haber un plantón en el Tribunal Constitucional. La otra vez hubo un plantón. ¿Por ello? ¿Y cuántas? No, un plantón en contra. Ah, ya. ¿Y cuántos fueron, Sofía, en el plantón anterior? Habrán ido que 20, 25. Wow. Y se comunicó que lo hizo Comisión No Te Metas, creo, Sí, Padres en Acción. pero el resto, ¿ya? Fueron 25 Ya. personas. Y entonces- 30 exagerando. El gran problema no es que a estas personas se les legalice el matrimonio. Es decir, estamos a ese punto. ¿Qué es? ¿Quiénes ¿Qué? son? Somos Dos varones son. Sí, Dos varones. eso no es lo grave, ¿ya? Lo grave es que de ahí pidan la adopción de los niños, ¿ya? Y los sometan y todo lo demás. Yo he escuchado, disculpe, Ya. de una pareja de homosexuales, que es pareja, Claro. que a un niñito lo han violado. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que van a poner en riesgo a un pequeño, a un inocente, con dos personas que Está rompiendo la familia. Y lo otro también, no sé, escuchó el caso de las dos madres, ¿no? Que quieren ser reconocidas en el DNI. Eso está en noticias, por su caso. Y se han ido a la RENIEC y han exigido las dos aparecer en... Y todo eso de una u otra manera se ve respaldado por esta institución que conocen ustedes, PromSex, no sé si han escuchado, ¿no? Ingresen en el Facebook a PromSex, ahí van a ver qué se entiende por familia, ¿no? Familia es un hombre, un perro, una mujer, su gato,
Como la mujer esa que se cree gato. Sí, ya. Esa es su familia. Una narración. En algunos países se está pidiendo nombrar padre 1 y padre 2. Sí. Y tenemos el proyecto de ley, el último proyecto de ley. Esto ya no es nada, ya se aprobó mañana. ¿Ya? No se va a aprobar. Vamos a ver. Y entonces este proyecto de ley es para la tenencia, el régimen de visita para tu mascota. ¿No? Sí, lo que para pasa tu es mascota. Entonces, acá dentro de 2 años discutiremos pues que estuvo pegado en la web del Congreso hace 2 años y nadie hizo nada, y ahora se aprueba el régimen también de, de visita para las mascotas. O sea, y cada que se reúnen ellos para que ya justo las cenas y todo. Una preguntita. Ustedes hacen. ¿Cuál es la diferencia entonces, por ejemplo, si se dice que se quiere aprobar esa ley para que adopten niños los homosexuales, los pueden No, es a futuro. violar, todo eso? Yeah. ¿Cuál es la diferencia entre trata de personas y estos casos? Ya. Casi lo mismo. Ya. La trata de personas es que esta persona propiamente la capturan ilegalmente. En este caso la van a Porque los capturar. actos que realizan son Claro, los pero en mismos. este caso la van a capturar pero legalmente.